al gran periodista, al gran escritor Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido Ricardo. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Pues es viernes de literatura, viernes de solaz. Hay que complementar siempre la formación periodística con la literatura. Vienen siempre de la mano. Estaba yo escuchando a mi querido Jairo Calixto Albarrán. Ojalá se conversara con él sobre las épocas del búho, aquel suplemento cultural emblemático del periódico Excelsior, en una época muy difícil, en una época donde había un director en ese periódico completamente golpista, un director nefasto, Regino Díaz Redondo. Regino Díaz Redondo fue aquel personaje que embistió al periódico Excelsior justamente por órdenes de Luis Echeverría. Él era aquella mano oculta que ordenó el golpe a Excelsior, cuando sale Julio Scherer García del brazo por Paseo de la Reforma, salen por Bucareli, van por Paseo de la Reforma, sale del brazo de Vicente Leñero, sale del brazo de Miguel Ángel Granados Chapa, de personajes muy, muy importantes. Es el golpe a Excelsior, se crea la revista Proceso cuando valía mucho la pena, justamente por iniciativa, mi querido Toño, el nombre del gran José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco dijo, ¿quién está golpeando? Se han preguntado y todos dijeron, pues sí, no se sabe exactamente quién es el que está golpeando. Y dijo, es una historia como la de Franz Kafka, como la novela del Proceso, que no se sabe a ciencia cierta quién está acusando, de qué delitos, pero se sabe que hay en curso una embestida, y él propone justamente que la revista se llame Proceso. Y bueno, pues a mí me gusta mucho ese tipo de historias, y estaba yo escuchando a Jairo, porque justamente cuando él estaba trabajando ahí con René Avilés Fávila, que era el que dirigía aquel suplemento del Búho, Jairo Calixto cumplía un papel, un rol muy, muy importante en ese suplemento cultural El Búho, en una época súper oscura, porque ese periódico tuvo una época absolutamente siniestra cuando lo dirigió Regino Díaz Redondo, y la luz en el único cuarto de ese periódico era precisamente la que se encendía en ese suplemento cultural El Búho. Pero Toño, como siempre, me aviento un rollo para decirte que estoy muy bien. Muchas gracias. Nos escriben en el chat y claro que se acuerdan del búho, yo no, si te soy perfectamente honesto, pero qué bueno que podemos aprender de este tipo de situaciones aquí en Sin Censura y contigo, Ricardo. Qué bueno que podemos platicar. Y además, exhibir lo que se tiene que exhibir. Se puede pues ir del cielo al infierno. Hoy que efectivamente avanzaría esta reforma constitucional que favorece a las mujeres, se crea, según nos plantea por ahí el buen Ricardo Sevilla, una agencia de investigación del delito de violencia vicaria, y pues este cuate que es muy al estilo de nuestros trolls y bots, el tal René Franco, salió con un mensaje espantoso. Antes de que lo pongamos, ¿quieres decir algo al respecto para darle una introducción, querido Ricardo? Sí, bueno, este personaje, decía yo incluso en un grupo de periodistas, estoy en varios grupos de periodistas, y en un grupo de periodistas decía que este sujeto es un pueril farandulero con aires de pensador hegeliano, y usted sabe, yo no quiero ofender a nadie que guste de la farándula y de los chismes de ese tenor. Cada quien puede consumir lo que le guste y mande. No es de mi gusto la farándula, lo digo abiertamente. Y este personaje, pues en un medio completamente cerril, obcecado, oscuro, tiene tres lecturas encima. Tres lecturas encima, yo diría que incluso la cuarta de forros de 3 libros, y con eso pues le ha bastado para sentirse el non plus ultra en la farándula, y junto con otro personaje execrable, Horacio Villalobos, han cumplimentado pues esa parte de la farándula donde ellos sienten que saben cuando en realidad desconocen
todo y mucho, y este personaje específicamente ha sido muy ofensivo, no solamente con los actores a los que ha calumniado, a los que les ha dado golpes viles, sino ya está perdiendo la cabeza, ha tratado de meterse en asuntos políticos, fue durante todo el sexenio del presidente López Obrador uno de sus más obcecados y cerriles odiadores, de acuerdo con sus análisis que los hizo en las rodillas, el presidente López Obrador habría servido para nada. Él mismo lo estuvo difundiendo en sus redes sociales y hoy se mete con las mujeres, Toño, así que hay que escucharlo para que la gente sepa, si no es que conoce ya a este personaje, para que lo conozca y francamente pues sepa de qué lado están. Estuvo trabajando un buen tiempo en Televisa, estuvo trabajando un buen tiempo en Televisión Azteca, hasta ahí cayó pesado, hasta ahí cayó gordo y le cerraron las puertas y ahora está en otros medios de comunicación, pero de la misma laya, Toño, así que pues que escuche la gente cómo trata a una invitada, porque esta actriz presentadora que yo no conozco, pero vi el video, pues me pareció execrable. Vea usted cómo, o escuche cómo René Franco, este presentador farandulero, trata a una mujer. La Hostos puede maquillarse, le vale gorro, verse horrible, no importa, y además sentar las nalgas sobre el micrófono y echarlo a perder y no se le oyó nada, bendito Dios. No, entonces continúa. No, se volteó. Ahí estás diciéndome, mira, Humberto, buen día, te amo, Hostos, a pesar de todo. Atrevido. Pues sí, porque te ves horrible haciendo, si quieres, sácate los mocos, no tengo problema. Pero aquí deja de hacer eso y cruza la otra pierna y ahora sí que tira tu cabeza hacia el otro lado. ¿Hacia acá? Tu cabeza hacia tu izquierda, por favor. Tu cabeza, no, solamente, no, hija. Bueno, esa es tu otra cámara, sí. O sea, cámara estás como... Me siento como... Ay, hijita de mi vida, los que no lo están viendo lo siento mucho, solo que no es paciente ella. Ok. Ahora acomódate en tu cámara, por favor. No, moviendo tus nalguitas, tus pompitas hacia la derecha. También he tratado, Rulo, si tal vez puedas ayudar a tu nueva amiga, de que no comience a hablar encima de los demás porque no se le oye nada a ella o a los demás, pero sigue haciéndolo. Así que para que no sea yo, te lo encargo a ti, ¿va? No va a pasar, por favor. Lo voy a seguir haciendo. Ok, entonces quiten a Hostos del aire, por favor. Voy solo con la Rulo. Cuando decida dejar... Nos vemos, Hostos, gracias. Te pago Hostos. ¿Cómo estás? ¿Te quieres quedar conmigo o paso directamente a lo de López Tarso? ¿Qué pasó, Rulos? ¿Por qué te pasó? Es muy grosero. ¿Cómo que la corriste? Ella estuvo mucho tiempo esperando el programa, René. Ella puede volver Antes mañana. De que entráramos, ok, arregla sus cosas y... Pues haz de cuenta, Rosso, ¿no? No haz de cuenta, Víctor, esto es lo que hacía Víctor Trujillo en Televisa. Antes, ¿no? Cuando no era PC Correct, ¿no? Era cuando pues, se permitían todo este tipo de infamias. Lo loco, lo increíble de todo esto, querido Ricardo, es que este hijo de la chingada cree que se puede salir con la suya hoy, ¿qué día estamos? El 8 de noviembre de 2024 y por eso, pues, ahí dale con el tubo, Ricardo. Sí, este es el contexto para hablar de lo esencial, Toño. Este asunto farandulero no es para que esté en el anecdotario, es para irse a fondo, porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el primer día y antes en su campaña ser el sexenio de las mujeres y tiene toda la razón la presidenta al querer que así sea, porque las mujeres deben tener todas las oportunidades y todas las facilidades para poder participar plenamente en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural del país y si quiere también, ¿por qué no?, en esa parte, en la vida farandulera, en todas partes, tiene y debe participar libremente. Todavía no está sucediendo. Está en curso una transformación que tiene en este sexenio en particular como epicentro a las mujeres. En 2024, Toño, por eso digo que no está sucediendo, se han reportado 54 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en México entre enero y agosto. Hay un aumento, no podemos cerrar los ojos, con respecto a los 46 que ocurrieron en el mismo periodo el año pasado, en 2023. Además, en lo que va del año,
se han registrado 74 feminicidios, ahí como si todo feminicidio, así lo dicen las estadísticas, no fuera doloso. De ahí, Toño, que haya que celebrar lo que ha venido ocurriendo de 2 días para acá, que la Cámara de Diputados haya avalado por unanimidad, y eso es muy importante enfatizarlo, la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre igualdad sustantiva, que tiene el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan gozar de una vida libre de este tipo de escenas, es decir, libre de violencias, así como cerrar, porque es muy importante que así sea, la brecha salarial por razón de género. Y eso, Toño, urge implementarlo, sobre todo cuando hemos visto este tipo de violencia, y no es solamente esto, este es un ejemplo, digamos, de los tantos que ocurren todos los días. En los últimos tiempos hemos visto desafortunadamente padecer toda suerte de tropelías, toda suerte de violencia en contra de la mujer. Es muy importante, Toño, resaltar el trabajo que está realizando la doctora Sheinbaum en favor de las mujeres, y hay que apoyar ese esfuerzo porque es necesario respaldar a las mujeres que trabajan, que estudian, con el fin, a las mujeres en general, con el fin de que esta sociedad sea cada vez más justa, más equitativa e inclusiva, para que de una vez por todas se pueda hacer de la igualdad de género una realidad palpable, sobre todo cuando vemos a este tipo de engendros como el tal René Franco, pero más aún, Toño, cuando vemos casos, que no se nos olvide, por favor, porque la memoria es frágil, de la joven Melanie Barragán Guzmán, que fue víctima, usted lo sabe porque ha estado en tendencia, lamentablemente, un ataque brutalmente violento por un patán, por un tipejo, dirías tú, Toño, por un hijo de la chingada, que de acuerdo con diversas notas periodísticas, pues era, fíjese nada más, vaya cosa, su pareja sentimental. Y también cuando vemos casos como el de Esmeralda, que hemos denunciado aquí, que lo hemos dicho con fuerza y con contundencia, la adolescente, la chica de 14 años que hace un par de semanas era perseguida por la Fiscalía Conservadora de Querétaro, ¿se acuerda? Por abortar a los 14 años y después de haber sido violada. Hasta la semana pasada, Toño, la menor, Esmeralda, 14 años, permanecía detenida ahí en su casa en Huimilpan. La Fiscalía, usted lo vio, ese personaje que parecía abortado de una serie de Los Polivoces, se parecía y se parece a Genruchito, la acusaba de homicidio doloso y pedía 3 años de cárcel para ella con una compensación económica, fíjese nada más, qué chingadera, para su presunto violador. Le pedía $500,000, ¿qué será más o menos? Tú sabes muy bien esa cifra, casi $25,000, más o menos. Insisto, Toño, eso no es para el anecdotario, es para preocuparse y combatir lo que está sucediendo. Debemos actuar ante este fenómeno terrible, que es el acoso, la violencia, la revictimación de una serie de mujeres, en este caso esta adolescente que pues es víctima de violación, le quieren cobrar y evidencia además todo lo que hemos expuesto aquí, que son los problemas en el Poder Judicial, en todo el sistema judicial, los problemas en la Fiscalía, el conservadurismo, la política panista, los prejuicios que prevalecen desafortunadamente en la sociedad mexicana contra las mujeres. Estaba yo viendo ayer la serie de Pedro Páramo, no está nada mal, nada mal. Es lo que me dijo mi papá y mi mamá, fíjate, pero bueno, no te lo platicamos porque qué bueno que lo tú y yo que somos fanáticos de Rulfo, ¿no? Pero, perdón. Sí, no, me interrumpes, enriqueces, Toño, con todo ello, porque yo no tengo un especial gusto por la actuación de ciertos personajes que aparecen ahí, por ciertos actores, pero lo hacen muy bien, arranca súper bien. Hay que recordar que es una historia la historia de un cacique
que es Pedro Páramo, pero al mismo tiempo es la historia de un macho, es una historia de fantasmas, es una historia de apariciones, es la historia del campo mexicano, del abandono rural, son tantas y tantas cosas, pero Toño, también es la historia de la violencia contra las mujeres, y esa violencia contra las mujeres no para, sigue y sigue como una catarata putrefacta, y hay patanes y hay miserables que no lo ven, que no lo entienden, y peor aún, que no quieren frenarlo. De ahí que, pues, hace rato, muy temprano, haya yo visto este video, lo compartí en mis redes sociales de este mequetrefe, René Franco, donde, pues, ya lo escuchó usted, cómo le dice a esta invitada suya: te ves horrible, si quieres sácate los mocos, acomódate en tu cámara moviendo las nalguitas. O ponte el micrófono en el trasero. Eso definitivamente es una referencia completamente erótica que puede, entiendo, ser sancionada, ¿no? Y más, ¿no? Al hablar de México, tal vez acá en Estados Unidos no, pero ya hablando de México, sí. Y quería, a propósito de lo de Pedro Páramo, Juan Rulfo, creo que tiene mucha significancia lo que estás diciendo, Ricardo. Es muy significativo, quiero decir. Hay una parte que tal vez engloba esa violencia contra las mujeres. Todos somos hijos de Pedro Páramo, y Pedro Páramo representa a ese, pues, hombre que definitivamente utiliza, cosifica a la mujer, utiliza también, pues, una serie de actos misogínicos para atacarle y despreciar, ¿no? a la mujer. Qué interesante que podamos acercarlo, como dijiste en un principio, a la literatura, ¿no? Sí, es que se tiene que hacer. Fíjate, Toño, que nosotros hicimos un documental precisamente donde hay varias activistas a las cuales se les da voz en ese documental. Se llama, si me permites, el comercial, Los hijos de Pedro Páramo, precisamente, y está basado al principio justamente en una explicación literaria, en un análisis sociológico de este fenómeno, la ausencia del padre, que es una ausencia presente, y bueno, de ahí viene la segunda parte, que es justamente los testimonios de varias activistas que hablan justamente de los violentadores económicos, que son los que no dan la pensión alimenticia, de la violencia vicaria, y bueno, de este tipo de actitudes misóginas que encarna en personajes como René Franco, que por cierto odiaba con toda su alma podrida al presidente López Obrador. Fíjate, Toño, alguien me escribía justamente en X, antes Twitter, que por qué perdía yo el tiempo abordando esa clase de temas, y yo ni tardo ni perezoso, porque soy, usted lo sabe, pues sabe de tempestades, lo mandé a la goma. Lo mandé a la goma, pero con argumentos, porque así me gusta a mí siempre argumentar, porque desde mi punto de vista, Toño, es un tema no de pérdida de tiempo, para nada, estoy completamente en desacuerdo con eso, porque desde mi punto de vista es un tema de la mayor relevancia. Hay que estar muy atentos con todo este tipo de actitudes misóginas y violentas, y hay que exhibirlas. Se trate de quien se trate, aquí no hay colores, no hay partidos políticos. Nosotros, Toño, tú lo recordarás, fuimos el primer medio de comunicación en México, ¿sí? Un medio de comunicación independiente, que sacamos un reportaje sobre la violencia vicaria cuando nadie quería entrarle al tema. Y justamente ayer me lo recordaban porque varias de las mujeres que nos compartieron en su momento, ya hará cosa de 3 o 4 años cuando sacamos ese reportaje, lo expusimos aquí en Censura, quizá más, a lo mejor hasta 5 años, las mujeres que nos compartieron sus testimonios hoy son activistas, están protagonizando una lucha sumamente legítima, valiente, con el fin de combatir esta violencia vicaria. Y eso ha sido tan relevante, Toño, que da gusto escucharlo, porque por fin se ha decidido crear la Agencia de Investigación del Delito de Violencia Vicaria, que estará adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delito de Violencia Familiar. Eso no es un rumor, es un hecho.
Ernestina Godoy, antes fiscal de la República, hoy consejera jurídica de la Presidencia de la República, pues lo anunció en sus redes sociales, lo celebró, es un hecho, y esta agencia, de acuerdo con lo que salió publicado el día de ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tiene como fin conocer e investigar este delito, el delito de violencia vicaria, que está previsto en el artículo 201, le agregaron ahí un término ter, así le agregaron, 201 ter del Código Penal del Distrito Federal, y este hecho sucederá, Toño, qué bueno que así sea, cuando se lleve a cabo o se realice pues estas amenazas, estos actos de violencia, este momento de peligro que denuncien las mujeres, y qué tipo de amenazas pues ellos van a investigar y en su momento perseguir y sancionar, específicamente, Toño, las amenazas que consisten en atemorizar a la mujer con aquello de no vas a volver a ver a tus hijos, porque a veces lamentablemente así ocurre, que es cuando el hombre se va y dice ya no vas a ver a tus hijos, de eso me encargo yo, y bueno, la ley dice descendientes, ascendientes, personas con discapacidad o enfermedad que se encuentren bajo su cuidado. Está publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del día de ayer. No debemos olvidar, Toño, en ningún momento que la violencia vicaria es una forma de agresión machista en donde el agresor utiliza precisamente y de mala manera a las hijas, a los hijos, para ejercer o intentar ejercer control y presión sobre la mujer y causarle el mayor daño posible. Entonces, en ese sentido, pues hay que celebrar que apenas el 28 de junio pasado, el 28 de junio de este 2024, la violencia vicaria haya quedado tipificada como delito en el Código Penal de la Ciudad de México. Así que para que los violentadores se lo piensen dos veces, Toño, antes de pretender ejercer la violencia vicaria y hacer este tipo de locuras de no vas a volver a ver a tus hijos, y desafortunadamente muchos de ellos tienen la complicidad de los jueces, pues se establecen ya sanciones de hasta 6 años de prisión a la persona, entiéndase, hombre, que incurra en dicho delito. Hay 12 estados en México, Toño, que ya reconocen la violencia vicaria en sus códigos penales. Son 12 apenas, entre ellos Ciudad de México, Colima, Estado de México, Baja California y otros más que ahora no recuerdo, pero pues son 12. Faltan todavía muchos estados. Sin embargo, Toño, el avance es muy significativo, se tiene que respaldar y se tiene que implementar. Y tienen el apoyo de Sin Censura y los micrófonos de Sin Censura siempre para esto, Ricardo. Fíjate que en estas declaraciones terribles que hace el eunuco René Franco, hay una parte en la que le dice, luego te mando tu pago, o te pago, o no te pago, ¿no? Esto es... te pago esta, le dijo, te pago esta. Sí. O sea, es un miserable, porque le dice, te pago esta. Fíjate, yo estaba viendo las redes sociales de esta conductora Hostos, y ella estaba muy contenta, dice, estreno y no sé qué, voy a estar en este programa, creo que se llama La Taquilla, no lo vea, yo le digo que no, o si usted lo quiere ver, allá usted. Pero ella estaba compartiendo eso, y pues entra, le da una serie de indicaciones, este machista agresor, y bueno, pues usted ya escuchó, y le dice efectivamente, Hostos, te pago esta. O sea, un tipejo que además incurre en violencia laboral, Toño. Sí, exactamente, violencia laboral que, insisto, creo que podría haber un caso ahí, pero pues obviamente hay que preguntarle en cuestiones jurídicas ahí, por supuesto, al abogado César Gutiérrez Priego. También es uno de estos luchadores de estas causas, que no son imposibles. Aquí en Sin Censura estamos a favor de siempre las buenas causas y de estar del lado correcto de la historia. Y ahorita va a ver porque también está nuestra siguiente invitada, también usted sabrá por qué. Y bueno, pues querido Ricardo, pues te quieras quedar también para la siguiente parte, que sé que seguramente te va a interesar. Vamos a hablar con una representante del Movimiento Conciencia,
en unos momentos más, que estuvo hoy en la conferencia mañanera, nuestra queridísima Lidet Fernández. Pero pues antes de eso, te quiero agradecer como siempre por llevar lo que no se ve en otros lugares. En otros lugares no vamos a ver, a lo mejor en las redes sociales sí, pero en la televisión, en la radio, usted no va a ver esta denuncia en contra del eunuco, el nuevo eunuco, René Franco. Aquí sí, y aquí pues no descansaremos hasta que exista la justicia. Y te pido, por favor, querido Ricardo, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, querido Toño, voy a estar muy pendiente a la siguiente participación, a la invitada con lo interesante que tenga que exponer, solo que voy en camino, pero ahí vamos con nuestro medio de comunicación, con nuestro teléfono, y ahí vamos a documentando, viendo, analizando, haciendo videitos, porque ese es el nuevo medio de comunicación. Olvídese usted de la radio, de la televisión y de estos personajes, de estos engendros como René Franco. ¿Dónde vamos a exhibirlo? Vamos a continuar haciéndolo en nuestras redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígame, por favor, también en Facebook, aparezco Ricardo Sevilla. Síganos en Paralelo 24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Es viernes de literatura. Yo no recibo un solo centavo de Netflix, y sin embargo le recomiendo que vea Pedro Páramo. Está buena, está muy bien hecha, y dicen que al César lo que es del César. Síganos sobre todo aquí, lo más importante, en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Toño, te mando un fuerte abrazo y permanecemos atentos, como todo reportero debe estarlo, a los datos duros, a la información. El escritor y periodista Ricardo Sevilla, y no me dejará mentir, todos somos hijos de Pedro Páramo. Un abrazo, querido amigo. Otro.